Arrancamos entonces, lección número 2 del módulo 6. Jesucristo y la ley de Moisés. ¿Debemos obedecer la ley de Moisés? Sí y no. ¿Y por qué? ¿Tienen que obedecer los cristianos la ley del Antiguo Testamento? La clave para entender este punto es saber que la ley del Antiguo Testamento fue dada a la nación de Israel, no a los cristianos. Algunas de las leyes se hicieron para que los israelitas supieran cómo obedecer y agradar a Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos. Algunos de estos eran para mostrarles cómo adorar a Dios y cómo pagar por el pecado, es decir, el sistema de sacrificios. Otros simplemente, para hacer a los israelitas diferentes de otras naciones como las reglas de alimentación y vestimenta. Ninguna de las leyes del Antiguo Testamento se aplica a nosotros hoy. Cuando Jesús murió en la cruz, puso fin a la ley del Antiguo Testamento. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. En lugar de estar bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos estas dos cosas, estaremos cumpliendo con todo lo que Cristo quiere que hagamos. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora bien, esto no significa que la ley del Antiguo Testamento sea irrelevante hoy en día. Muchos de los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento pertenecen a las categorías de amar a Dios y amar al prójimo. La ley del Antiguo Testamento puede ser una buena guía para saber cómo amar a Dios y saber lo que implica amar al prójimo. Al mismo tiempo, decir que la ley del Antiguo Testamento se aplica a los cristianos hoy en día es incorrecto. La ley del Antiguo Testamento es un conjunto. O se aplica en su totalidad, o nada de la ley se aplica. Si Cristo cumplió parte de la ley, como el sistema de sacrificios, entonces la cumplió toda. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Los 10 mandamientos eran esencialmente un resumen de toda la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, 9 de los 10 mandamientos están repetidos en el Nuevo Testamento. Obviamente, si estamos amando a Dios, no estaremos adorando a otros dioses o adorando a ídolos. Si estamos amando a nuestro prójimo, no lo estaremos asesinando, mintiendo, cometiendo adulterio contra él, o codiciando lo que les pertenece. El propósito de la ley del Antiguo Testamento es convencer a la gente de nuestra incapacidad para guardar la ley y apuntar a nuestra necesidad de Jesucristo como Salvador. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Dios nunca planeó que la ley del Antiguo Testamento fuera ley universal para todas las personas y para todos los tiempos. ¿Debemos obedecer la ley de Moisés? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues la ley es de Moisés y la gracia de Jesús. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera Jesucristo, quien Él era el mismo en la carne entre nosotros. La ley fue dada para... A ver, vamos a regresarle tantito porque esto va más rápido que... Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no sido por medio de la ley. Ok, entonces, ¿debemos obedecer la ley de Moisés, sí o no? ¿O por qué? No, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues la ley es de Moisés y la gracia es de Jesús. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la promesa del Padre, el Mesías, que era él mismo en carne entre los hombres, Emmanuel, Dios con nosotros. La ley fue dada para mostrarnos el pecado, ya que donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado.
con el fin de llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos prueba que somos pecadores por naturaleza y que no podemos vencer la carne. Por eso necesitamos a Cristo, que perdona nuestros pecados, y su cruz para crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, entonces ya no debemos obedecer los 10 mandamientos. Pregunta, si se supone que ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, ¿debemos entonces o no obedecer o no los 10 mandamientos? Sí. Ok. Muchos dicen que sí, hay alguien que diga que no. Hay alguien que diga que no. Todos. Sí, porque la ley, César, habla de Jesús. Entonces Jesús obedeció la ley sacrificial. Y obedeciendo la ley sacrificial, pues todo se obedece. Ok. Sí, él no vino a cumplir la ley, vino a cumplir la ley, yo vine A cumplir, no a abrogar. He venido a cumplir, no a abrogar. Ok, tenemos los 10 mandamientos. Ahí les va una pregunta de examen que muchos no aprueban. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? No tendrás dioses delante de no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice allí en Éxodo capítulo 20? No tendrás dioses. El primer mandamiento, ¿qué dice? El primer mandamiento de la ley. Jesús nos resume la ley en 2 mandamientos, ¿no? Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Éxodo capítulo. Ahí está. No tendrás dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses delante de mí. Viene Jesús. ¿Y qué nos dice respecto a este mandamiento? ¿A quién debemos dar gloria? ¿A quién debemos dar honra? ¿Cómo él mismo se presenta para con los judíos? ¿Por qué lo querían? ¿Por qué lo acusaban? ¿Por qué lo perseguían? ¿Por qué le querían quitar la vida? Porque se hacía semejante a Dios. Tú siendo hombre te haces semejante a Dios. Por eso es que te acusamos. Por eso es que estamos detrás de ti. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana en el capítulo 4 de San Juan? Yo soy el que habla contigo. Yo soy Dios. Se presentó Jesús como Dios. Todo el Evangelio de Juan está lleno, ¿no? Lleno de esa palabra tan importante. Yo soy, dice Jesús. Entonces, Él es Dios. ¿Y qué nos dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, puede llegar al Padre si no es a través de mí. ¿Qué dice Jesús? No tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento. Antes de que lo leas. No te harás imagen delante. Antes de que lo leas, espérame, no. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No, ni te inclinarás a ellos. Ese es el segundo mandamiento de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Ahí están los 2 primeros mandamientos de la ley. Entonces ya muchos habríamos reprobado el examen, ¿verdad? Pero te deja claro ver Jesús, ¿no? Que el cumplimiento de la ley se da a través de él. Entonces, es cierto que los 10 mandamientos, Jesús no los menciona tal cual. Estos son los mandamientos que yo les doy. Jesús fue a la profundidad, fue a lo más profundo del problema del hombre. La ley me hace ver que soy pecador, me hace ver que no tengo la capacidad para dejar de pecar. Que por más que me esfuerce, por más que quiera hacer lo bueno, si termino fallando en una cosa tan pequeñita, soy transgresor de toda la ley. Entonces, la ley me enseña después en los siguientes mandamientos, no matarás. Pero Jesús va a la raíz del problema. Pues no podías matar,
pero sí podías hablar mal de la gente, sí podías ofender, le podías voltear una bofetada, ¿no? Un bomboncito, dicen en la cárcel. Lo podías hacer, no había problema mientras no lo mataras. Lo podías dejar medio muerto, incluso. El problema era matarlo. ¿Qué dice Jesús? A tu Capítulo 5 de Mateo. el que piensa mal en contra de su hermano. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y el que le diga necio, ¿qué dice? Será, y el que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús va a la raíz del problema. La ley de Moisés, los 10 mandamientos dados por Moisés, están en Jesús, pero Jesús ataca el problema de raíz. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Jesús se cumplieron 350 profecías del Antiguo Testamento. 25 profecías en la ley fueron cumplidas en Jesús, comenzando con Génesis 3:15. ¿Qué profecías de la ley de Moisés fueron cumplidas en Jesús? Tenemos, si lo vemos de este modo, en algunas de ellas, dando como referencia a cada uno de los libros de la ley, conocidos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay una principal, ¿no? Son 25. Hay una principal de ellas por cada libro. Tenemos ahí en Génesis, son 50 capítulos compuestos por el libro. La cronología aproximadamente entre 4000 y 1300 años antes de Cristo, escrito por Moisés, el cual describe la creación, las rebeliones contra Dios y la elección de Abraham y su descendencia. Dios es el creador. Y tenemos justamente ahí en Génesis 3:15, ¿no? Lo que nos habla acerca de Jesús. Le dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la mujer? Tu simiente tendrá enemistad con la simiente de la serpiente. La serpiente le herirá en el calcañar, pero tu simiente, ¿qué? Le herirá en la cabeza. Para poder matar a una serpiente, ¿qué hay que atacar? La cabeza. Tú le cortas la cabeza a la serpiente y es la forma en la cual puedes acabar con ella. ¿Qué nos decía la profecía? La simiente de la mujer, que trayéndolo pues al significado real, nos habla acerca del semen, nos habla acerca de la parte genética, lo que se comparte genéticamente. A través de eso nacería Cristo. Y Cristo se convertiría en el enemigo principal de Satanás. Su propósito de Satanás iba a ser tratar de acabar con Jesús, y pareciera que en la cruz, en la crucifixión, Satanás venció. ¿Pero qué fue eso? Simple y sencillamente una herida en el talón, en el calcañar. No es una herida de muerte. Pero Jesús, ¿qué hizo en la cruz? Lo exhibió públicamente y lo derrotó. Acabó con él. Amén. Le cortó la cabeza a Satanás. Está vencido. Entonces, ahí viene la profecía. Después viene el cumplimiento. Y lo mismo en cada uno de los libros que siguen, ¿no? Vemos en cada uno de ellos la salida en el Éxodo, la salida de la esclavitud del pueblo hebreo de la tierra de Egipto. ¿Qué vino a hacer Jesús? Libertad. A darnos libertad. Él es quien a través de su sangre, a través de su muerte, a través de su crucifixión, nos hizo libres de la esclavitud. Amén. Cuando salieron del Éxodo, ¿qué fue lo que les pidió? ¿Qué fue lo que Dios les pidió? Van a presentar la Pascua, van a hacer una ofrenda, y el cordero que ustedes ocupen para el sacrificio, de la sangre, con su sangre van a rociar los dinteles
de sus hogares, para que cuando pase el ángel de la muerte no los toque. Lo mismo que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha sacado de este mundo. Eso es lo que representa Egipto, no lo que tipifica el mundo actual en el que vivimos, el sistema que nos rodea. La gente o nosotros mismos, aun cuando no conocíamos de Cristo, estábamos cautivos en el mundo. Estamos a expensas y a determinación de lo que Satanás hacía con nuestras vidas. La gente podrá decir que vive a su manera, que vive siendo libres, pero no es cierto, eso es mentira. Viven de acuerdo al propósito y el plan que tiene Satanás para con ellos. Destrucción, muerte, soledad, gobernándolos fuera de Cristo. El mundo en el que vivimos lo dice claramente la Biblia. Es un mundo gobernado por Satanás. El príncipe de este mundo lo llama la Biblia. Sí. Por eso dice que el que se haga amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. Ah, Se los primogénitos. amén. Y el derramamiento de su sangre, ¿no? Su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Ese es el poder y ese es el trabajo de la sangre de Jesús. Platicábamos en una reunión al respecto, ¿verdad? De que a veces se vuelve la sangre como algo místico, como un amuleto. Para todo declaras que la sangre de Cristo tiene poder. Me cubro con la sangre de Cristo, cubro a mi familia con la sangre de Cristo. ¿Ese es el uso de la sangre? No. El cumplimiento o el propósito por el cual fue derramada la sangre de Jesús, pues es nuestra salvación, es el perdón de nuestros pecados. Hemos sido lavados de nuestros pecados mediante la sangre de Jesús. Pero si hay poder en la sangre de Jesús. El poder ya se cumplió. El poder ya se cumplió. Yo no son declaraciones que no tengo por qué hacerlas. Tenemos en nuestras vidas la seguridad y la protección de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Ese no es el propósito de la sangre de Jesús. Exactamente. Es la revelación del ser humano en su parte integral, espiritual y hasta física. Amén. Entonces, en cada uno de los libros de la ley encontramos profecías que dan cumplimiento a través de Jesucristo. Amén. $25 profecías en la ley de Moisés cumplidas en Jesús. Vamos a ver desde la primera. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. El cumplimiento está en Lucas 1:35, cuando dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta profecía anunciaba que el Mesías nacería de una virgen y sería enemigo de Satanás. Es muy claro aquí porque dice: y la simiente suya, la simiente de la mujer. Simiente es una palabra que viene del hebreo semilla, de donde viene el semen y de donde se hace la reproducción. Las mujeres no tienen simiente. Las mujeres no pueden dar a luz por sí solas. Necesitan que el hombre deposite la semilla dentro de ellas para que puedan dar a luz. Pero aquí está diciendo desde el principio que una mujer va a dar a luz sin intervención de un hombre. Ese es el nacimiento virginal. Y está diciendo que va a haber enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, que sería un hombre que nacería de una virgen y que sería enemigo de Satanás. En Lucas 1:35, aquí está el cumplimiento del anunciamiento del nacimiento
virginal de Cristo, sin intervención del hombre, y luego en primera de Juan 1:8 que nos dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. La segunda profecía la encontramos en este mismo versículo de Génesis capítulo 3, cuando dice: esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Su cumplimiento está en Hebreos 2:14, en donde dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La palabra aquí destruir no es matar, es simplemente dejar inhabilitado o quitar el poder. Es lo que se hace con las serpientes, se les hiere en la cabeza y siguen vivas, pero el único poder que tienen es en su lengua. Igual Satanás fue desprovisto de todo poder, pero aún el único poder que le queda es la mentira. La profecía es que el Mesías, la simiente de la mujer, Jesús, heriría de muerte a Satanás. La tercera profecía está en Génesis 12:3, en donde le dice Dios a Abraham proféticamente: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Esto tiene su cumplimiento en Hechos 3 del 25 al 26, donde dice: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí el cumplimiento es que en el Mesías serían benditas todas las naciones. Esa es la profecía de Génesis 12:3 que se cumplió en Hechos 3, 25 al 26. Luego en Génesis 14:18 hay otra profecía respecto al sacerdocio. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Su cumplimiento está en Hebreos 6:20, que dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí la profecía es que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec no tiene principio ni fin, no tiene, ahora sí que es eterno. Muchos han sugerido que es Jesús, pero dice que es semejante al Hijo de Dios. Lo más correcto, la interpretación más acertada es que Melquisedec es el Espíritu Santo y él es el que ahora unge a los que servimos a Dios como sacerdotes, porque los creyentes somos reyes y sacerdotes. Pues bueno, ese orden inició con Jesús, porque la profecía es que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec. La profecía que sigue está aquí mismo en este versículo 18, en Génesis 14, donde dice que este Melquisedec era rey de Salem. Salem quiere decir paz. Hebreos 7:2 nos lo aclara y dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, refiriéndose a Jesús. El Mesías sería rey de paz. La siguiente profecía está en Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tuvo varios hijos, pero solamente su descendencia, su simiente, seguiría a través de Isaac. Esto se cumple en Hebreos 11:18, en donde se confirma, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, y en Mateo 11:1 y 12, en donde está el libro de la genealogía de Jesucristo, que dice que es hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Acá está toda su línea. La profecía es que el Mesías sería descendiente de Isaac. La siguiente profecía está en Génesis 22:8
Y respondió Abraham cuando le preguntó su hijo dónde estaba el cordero. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Su cumplimiento tuvo en Juan 1:29, cuando el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la profecía decía que el Mesías sería el Cordero de Dios. La siguiente profecía se encuentra en Génesis 22:18, en donde se le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. El cumplimiento está en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Mesías sería descendiente de Abraham, pues. La siguiente profecía está en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Todos los hebreos saben que Silo se refiere al Mesías, y es una palabra hebrea que significa el enviado, y es un sinónimo del Mesías. Su cumplimiento está en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque el Mesías sería el enviado o Silo. La siguiente profecía está en Génesis 49:10 también, que dice que este enviado, a él se congregarán los pueblos. Tuvo su cumplimiento en Juan 10:16, cuando Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La profecía decía pues que al Mesías se congregarían los pueblos. No existe pueblo sobre el planeta Tierra donde no haya al menos uno o dos testigos de Cristo, y que se estén congregando en cada nación y en cada pueblo en el nombre de Jesús. Micrófono. Ok. La ley trata acerca de Jesús. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? ¿De qué manera Moisés escribió de Jesús? Esta es una declaración importante y fuerte de parte de Jesús. Les dice claramente a los judíos: de mí escribió Moisés, pero pues no, o sea, prácticamente les dice: no, o sea, ya lo han leído ustedes, conocen el Pentateuco, conocen la ley de Moisés. ¿A poco no son capaces de ver de discernir, de entender? ¿Cómo lees? Le preguntó a uno, ¿no? ¿Cómo lees? Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Pero si no creen a sus escritos de Moisés, pues ¿cómo van a creer a mis palabras? O sea, no creen a sus escritos porque sus escritos de Moisés se están cumpliendo hoy delante de ustedes a través de mí. Jesús fue lo que les dijo. ¿Cómo les voy a hablar de cosas más allá si lo principal, pues no son capaces de creerlo? Teniendo la letra ahí frente a ellos. Ellos teniendo conocimiento es requisito indispensable, ¿verdad? De un judío saberse de memoria, de memoria. Desde que están pequeños, eso es lo que les enseñan en la escuela, memorizar el Pentateuco. Sí, sí, de mí escribió él, esas fueron sus palabras. Entonces, ¿de qué manera fue que Moisés escribió acerca de Jesús? Pues nuevamente recordamos, ¿no? O repetimos lo que estamos mencionando anteriormente. Toda la ley, los 5 libros del Pentateuco están plagados acerca de Jesús. El sacrificio, la libertad del pueblo cautivo, cada uno de los mandamientos, las ordenanzas,
cómo se tenían que preparar, de qué forma tenían que presentar los sacrificios, qué tipo de sacrificio tenían que presentar, un cordero sin mancha, inmaculado, sin ninguna, sin estar lastimado. Cada uno de los utensilios que utilizaban para presentar los sacrificios, el oro, los tipos de las telas. Entonces tú recorres el Pentateuco, los 5 libros, y es inevitable no ser capaz de ver a Jesús en cada uno de ellos. Están plagados acerca de Jesús. Entonces todo eso fue es parte de lo que nos relata la ley acerca de tanto la vida como el ministerio, la obra de Jesús, como su muerte y como su resurrección. Amén. La siguiente profecía ya se encuentra en Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a nosotros. El nombre impronunciable Jesús lo pronunció muchas veces, y en Juan 4:26 se reveló a la samaritana como el yo soy. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, y utilizó esta frase yo soy en innumerables ocasiones. El Mesías, pues, es el yo soy, es Dios hecho hombre, YHWH, las 4 consonantes del nombre de Dios impronunciable, que significa yo soy el que soy, el que existe en sí mismo, yo seré lo que llegaré a ser. La siguiente profecía se encuentra en Éxodo 12:5, en donde se está hablando acerca de la Pascua y que tenían que escoger un animal. Dice: será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Su cumplimiento está en 1 de Pedro 2:19, en donde dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque la profecía dice que el Mesías sería un cordero sin defecto. La siguiente profecía está en Éxodo 12:21 al 22, en donde dice que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tómense corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Eran dinteles de madera, un presagio, un tipo de la cruz de madera donde Jesús fue sacrificado. Esto tuvo su cumplimiento en 1 Corintios 5:7, en donde nos dice el Espíritu Santo: límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí la profecía nos dice que el Mesías sería nuestra Pascua. La siguiente profecía se encuentra en el mismo capítulo 12, versículo 46, en donde dice que ese cordero se comería en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán hueso suyo. Esto se cumplió en Juan 19, del 33 al 36, cuando Jesús estaba en la cruz. Dice que: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. La profecía decía que no sería quebrado hueso suyo, y hasta la cruz se entendió esta profecía, que cada profecía se necesita la revelación del Espíritu Santo. No se pueden entender intelectualmente, pero sí espiritualmente. La que sigue está en Éxodo 13:2, en donde Dios manda: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y ya que todo lo que escribió Moisés fue acerca de Jesús, entonces todo lo que está escrito
está relacionado con el Mesías, y eso lo sabían los judíos también, y así es como lo interpretan y lo siguen interpretando hasta el día de hoy. Esto tuvo su cumplimiento en Lucas 2:23, cuando José y María van al templo y lo van a circuncidar, porque dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Estaba siendo consagrado a Dios, porque el Mesías, la profecía dice que sería consagrado a Dios. La siguiente profecía está en Éxodo 17:6, en donde dice: aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, la roca, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. De esa roca salía agua, y en 1 Corintios 10:4 se revela que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo, porque la profecía dice que el Mesías sería la roca espiritual. Número 1, la vida de Jesucristo. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. José el soñador es uno de los tipos más perfectos de Jesús en la Biblia. José era amado por su padre, pero aborrecido por sus hermanos. Fue traicionado y simbólicamente muerto y sepultado cuando... Otra vez, esto va súper acelerado. Pero aborrecido por sus hermanos. Fue traicionado y simbólicamente muerto y sepultado cuando lo echaron al pozo. A la edad de 33 años fue levantado por encima de todos en el mundo a la derecha del máximo rey. Amén. Tipo de la resurrección de Jesús y de su exaltación a la diestra del Padre. Si examinamos a fondo todos los personajes en el Pentateuco, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Moisés, Aarón y Josué, son un tipo de la vida de Jesús. Amén. Segundo, la muerte y resurrección de Jesucristo. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. La muerte de Cristo y su resurrección son los símbolos y tipos más representados en toda la Biblia. Isaac es un tipo precioso de Jesús, pues era un adolescente que fácilmente podía haber escapado de Abraham, que era un anciano. Sin embargo, fue dócil a su padre. Aun cuando eso significaba morir, no se quejó, guardó silencio y como oveja fue llevado al matadero, tal como Jesús hizo. Tercero, el sacrificio de Jesucristo. Éxodo 12:11 y 1 Corintios 5:7.
Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre por nuestros pecados. Número 4, la expiación de Jesucristo por nosotros. Números 21:9 y Juan 3:14. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús fue crucificado porque así estaba escrito, así estaba profetizado miles de años antes de que la crucifixión fuese usada como pena capital para ejecutar a los peores y más terribles criminales. Más aún, Jesús es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El verdadero significado de la ley. ¿Cómo debemos entonces interpretar y aplicar los 10 mandamientos? Regresamos a lo que comentábamos al inicio. Vienen cada uno de los mandamientos establecidos y Jesús nos da la raíz del problema. Hablábamos de los primeros, ¿no? Vienen los siguientes mandamientos. Ya vimos mandamiento número 1, mandamiento número 2, mandamiento 3. ¿Qué dice el mandamiento número 4? Otra vez regresamos ahí a Éxodo 20. Vamos a ver si le ponemos palomita a Tavo. O tache, palomita o tache. Éxodo 12. 20. 20 versículo de eso. Ahí está, Palermo, ¿ahí lo tienes? El cuarto. Vamos a otra vez desde el primero. Guardar los mandamientos. Ay, anótenlos porque... No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1. Número 2. No te inclinarás a ellos. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Había juramentos, ¿no? Podías jurar, pero ¿qué? Pues tenías que cumplir, ¿no? Cumple tus juramentos y más si haces un juramento en nombre de Dios. ¿Pero qué dijo Jesús? No jurarás, no jurarás. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni siquiera dice por ti mismo, porque no eres capaz de hacer uno blanco, uno solo de tus cabellos. Dice, por tanto, que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nuevamente Jesús va a la raíz, ¿no? Va a lo más profundo del problema. Ten cuidado de lo que hablas. Realmente analiza si eres capaz de confirmar un sí que estás dando, de dar por hecho lo que estás diciendo, de cumplirlo. Que tu hablar sea sí, sí. O sea, mantente firme en tus convicciones en lo que tú estás hablando. Si dices no, es no. No puedes estar titubeante, no puedes estar tambaleante. Entonces con Jesús no hay juramento, no hay juramento. Jesús va más allá. Siguiente mandamiento. El día de reposo estaba establecido para los judíos el día sábado, porque en el calendario pues judío el primer día de la semana es el día domingo.
El séptimo día es el día sábado, entonces ellos el día sábado No trabajan. guardaban todo, cerraban puertas y vámonos a nuestras casas y no hay trabajo. Es el viernes. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuándo es el día del Señor? Sí, todos los Hoy es el día del Señor. días. Dice ahí en Hebreos capítulo 4, si no me equivoco. Hoy es el día del Señor. Y si tú lo lees todos los días, pues todos los días es el día del Señor. Y tristemente traemos eso ahora, ¿no? A la actualidad y nos convertimos en eso. Hacemos del Señor uno solo de los días. El domingo es el día del Señor. Y el domingo es el día entonces que nos congregamos, el día que sí vamos a la iglesia, el día que sí abrimos la Biblia, el día que sí oramos. Muchos pastores, entre comillas, líderes espirituales, los únicos días en los que disponen su tiempo o un tiempo para orar o para leer o abrir una Biblia es cuando les toca predicar los domingos porque es el día del Señor. No, todos los días son del Señor. Todos los días debemos vivirlos dedicados a Dios. Todos los días debemos buscar su presencia. Todos los días en oración, todos los días a través de la palabra. Eso es algo que conlleva todos los días. Eso lo dijo Jesús, ¿no? Él les dijo a los judíos, yo soy Señor aún del día de reposo. Yo digo qué se hace. ¿Y qué dice Jesús que se hace? Vamos a adorar a Dios todos los días. Siguiente mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, decía, pues nada más respétalos, no digas nada malo en contra de ellos, pero pues si quieres hacer lo que tú quieras con tu vida, pues hazlo. De hecho, darles honra es no avergonzarlos, ¿no? Exactamente. No solamente no faltarles a tus pueblos, sino que por tu causa no se deben estar tragando. O sea, sin la ironía de tu vida. Y eso es a lo que vamos ahora con Jesús, ¿verdad? ¿Qué nos pide el Señor? Que lo honremos. Honralo a la manera correcta, a la manera correcta. Si te piden que estudies, hazlo, ¿no? A mí eso, híjole, fue lo que me abrió mucho el panorama, ¿no? Y parecería chistoso porque a veces el consejo que recibimos de otra persona pareciera que se está repitiendo la película de su vida, ¿no? De su propia vida. Estaba en el segundo semestre de la universidad y pues, yo desde antes de entrar a la universidad tenía el deseo en mi corazón de servir a Dios, ¿no? Entregarle mi vida y servir a Él de tiempo completo. Tenía un montón de ideas en la cabeza. Entro a la universidad, desde el segundo semestre tengo un deseo grande por dejar la universidad y dedicarme a servir dentro de las cárceles a tiempo completo, ¿no? Y pues ya todos se vuelven locos, mi mamá desesperada, mis hermanos angustiados, y uno de mis hermanos recurre y le dice a Beto, oye Beto, necesito que hables con mi hermano porque no hay poder que lo convenza de que tiene que estudiar, que tiene que acabar la escuela. Y Beto me dio este consejo, ¿no? Experiencia que él también pasó. Honra a tu madre. ¿De qué forma honro a mi madre? Pues mi madre ha hecho todo el esfuerzo porque yo estudie, y porque termine una carrera. Entonces, ¿de qué forma la tengo que honrar? Doy el título. Entonces, en el momento en el que terminé la universidad, ¿sabes qué, mamá? Mira, ahí está. Esto es lo que querías, esto es por lo que te has trabajado y te has esforzado. Ahí está, y ahí lo tienes. Pero ¿saben qué? No acaba todo ahí. No acaba todo ahí. Tenemos que seguir trabajando en eso, en ser buenos hijos, en dar un buen ejemplo para nuestros padres, en que justamente no haya personas que vengan a decirles que tu hijo eso, tu hijo hizo aquello, tu hijo hizo el otro, no, que tengan un buen testimonio, que sepan que a través de nosotros son honrados, hermano. Lo pide, ya no sé si como que no está bien, pero cuando pide un obispado, Timoteo dice que sea irreprensible, ¿no? Entonces es la conducta que tiene uno que tener irreprensible. Y yo ahí no era irreprensible porque mi mamá tenía algo contra mí. Pero fíjate que aquí yo veo el poder de Dios, ¿no? Porque para vergüenza mía, mi manera de vivir, la verdad, yo sí avergonzada, o sea, mi madre se avergonzada de mí. Y el día de ahora que empiezo a ver en el camino del Señor, haciendo lo que Él me pide, y una de las cosas es honrarle, híjole, veo la paz y la tranquilidad que tiene mi madre por ver
a ese hijo que le daba vergüenza. Y gloria a Dios, porque solamente Él es el que hace esto, ¿no? Solamente Él es el que cambia vidas, y eso es una de las cosas bien importantes para nosotros, el honrar ahora a Jesús, como te pide que honraras a tus padres, ¿no? Amén. Pero gloria a Dios por esa palabra, hermano, porque si vamos a Lucas 15, a la parábola del hijo pródigo, yo me comparto esa idea contigo, porque sí, muchas veces, por no hacer caso a nuestros padres y tomar decisiones equivocadas, tuvimos que pasar por mucho dolor, no tan solo nosotros, sino también nuestra madre, ¿no? Pero qué bendición de ver la gloria de Dios, porque de verdad que Dios se congratula, ¿no? Porque se cumple esa parábola del hijo pródigo, donde dice, este es mi hijo que era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y regresamos sanos y salvos por la gracia y la sangre de Jesús, que es la que Amén. verdaderamente es la que nos ha limpiado, decía ahorita nuestro hermano César, es la que nos ha limpiado de toda esa iniquidad, de toda esa suciedad, y nos sigue limpiando, ¿no? De todas esas impurezas, ¿verdad? Que todavía sigue habiendo en nosotros. Por eso, qué tan importante, bueno, yo ahorita lo veo y me sacude la cabeza, qué tan importante es honrar a Jesús y de qué manera lo estamos honrando. Si somos embajadores de Cristo, de qué manera representamos a Jesús, ¿cómo podríamos decir? Porque se escucha bien bonito, todos nos sabemos el versículo de Gálatas 2:20, pero verdaderamente ya fuimos crucificados con Jesús, verdaderamente ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, porque dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en mi carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que aquí nos habla también de una entrega total, ¿verdad? De ese amor, de glorificar el nombre de Jesús con nuestra propia vida. Amén. Vamos a continuar y ahorita dejamos los comentarios y al final para poder avanzar con la enseñanza. Vamos ahí en el séptimo mandamiento. No matarás, lo mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Podías dejarlo medio muerto, ¿no? Podías hablar mal de él, podías traicionarlo, podrías incluso maldecirlo. Mientras no lo mates no hay problema. Pero Jesús, ¿qué nos decía entonces? Ni siquiera dice, cuida lo que sale de tu boca, lo que hablas acerca de tu hermano. Ya no maldición, bendición. Siguiente mandamiento. No cometerás adulterio, pero sí te puedes echar tu taquito de ojo, ¿no? Sí puedes voltear a ver. Sí. Una vez escuché un comentario, qué cosa tan terrible, ¿no? ¿A qué grado llega uno de, pues al final es alimentar tu carne y darte permiso de hacer lo que Jesús te dice que no hagas? Tú volteala a ver, dice un comentario así, volteala a ver una sola vez, ya dos ya es pecado. Y no es posible. ¿Qué dijo Jesús? El que la vi con deseo. Cualquiera que viera a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ni la toqué, ni se busqué. No era necesario, dice, no es necesario. Y dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, móchala, dice, córtala y échala de ti. Nuevamente Jesús va a la raíz del problema. Cuida tus ojos. Cuida tus ojos. Y en lo que se resume esas dos palabras, usos y costumbres judíos respecto a sacarse el ojo y cortarse la mano, no es en sentido literal, ¿no? Sino muchos ya estaríamos tuertos y mancos. Huye. Por eso dice también, nos lo repite más adelante, ¿no? Huyan de la fornicación, huye del adulterio. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces no solamente es la acción, cuídate de ver, cuídate de relacionarte, cuídate de estar cerca, de que si tú sabes que con esa persona, con esa mujer, con ese hombre hay tentación, dicen en la cárcel, pues ponle ruedas, huye de ahí. ¿A qué te quedas? ¿A qué te arriesgas? ¿A qué?
Ese es el deseo de la carne. Exactamente, ya nada más se te va a presentar la ocasión y vas a terminar cayendo. Siguiente mandamiento. No hurtarás, no robarás. Ya un mandamiento altamente violado, ¿no? Altamente violado. Pero bueno, nuevamente Jesús a lo mismo. Va más profundo, más a la raíz del problema. No solamente es la acción de robar, sino desde el momento en el cual lo codicias, pones tu ojo ahí. Dicen envidia de la buena, no hay envidia de la buena. Envidia es envidia, envidia es envidia. ¿Qué dice Jesús? Confórmate con lo que tienes, no solamente confórmate, conténtate con lo que tienes ahora. No codicien las cosas que están en el mundo, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, sino del mundo. Cualquiera que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Nada de lo que está en este mundo es bueno para nosotros. Trae perdición. Esa es la causa justamente de que muchas personas estén perdidas. ¿Por causa de qué? El amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, ¿qué dice? Se extraviaron de la fe y fueron expuestos, traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Trabaje. Siguiente mandamiento. No darás contra tu prójimo falso testimonio. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesús? Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Hagan bien a aquellos que los aborrecen, para que sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Amén. La siguiente profecía está en Levítico 16:27, en donde, hablando del sacrificio del cordero, dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Su cumplimiento está en Hebreos 13, del 11 al 12, en donde dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La profecía decía que sufriría fuera del campamento, fuera de la puerta. La siguiente profecía está en Levítico 17:11, en donde se nos revela que la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Se estaba refiriendo a Cristo, y esto se cumple en Mateo 26:28, en donde Jesús dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre, la sangre del Mesías, sería derramada para nuestra expiación. La siguiente profecía está en Números 21:9, en donde dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta de madera, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Su cumplimiento está en Juan 3:14 y 15, en las palabras de Jesús, cuando él dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues la profecía decía que el Mesías sería levantado para salvar a todos los que creen. La siguiente profecía se encuentra en Números 24:8, en donde dice: Dios los sacó de Egipto, y está en el contexto hablando del Mesías. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Esto se cumplió en Mateo 2:14, cuando dice que
pues él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, porque de Egipto lo sacó. Esto quiere decir que el Mesías sería sacado de Egipto. La siguiente profecía la hallamos en Números 24:17. En el contexto sigue hablando sobre el Mesías y sobre cuando él dominará el mundo. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esto se cumple en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La profecía era que el Mesías vendría en el tiempo perfecto de Dios. Lo veré, mas no ahora, porque es en la resurrección, es en el cumplimiento del tiempo, es cuando vino Jesús en el tiempo perfecto de Dios. La siguiente profecía está en Números 24:17, que es lo que sigue después del tiempo, que dice que se levantará cetro de Israel. Está hablando de un rey. Y desde entonces los judíos saben que el Mesías va a ser el rey de Israel. Esto se cumple en Mateo 2:2, cuando vienen esos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La profecía decía que el Mesías sería el rey de Israel. La siguiente profecía la encontramos en Deuteronomio 18:15, cuando Dios les dice por medio de Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirán. Estaba hablando del profeta, del Mesías. Todos lo entendían así. En Juan 6:14 está su cumplimiento. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, porque la profecía dice que el Mesías sería el profeta levantado de en medio del pueblo. No vino de fuera, vino de en medio de ellos, tal y como Jesús. La siguiente profecía está en Deuteronomio 18:18. Profeta te levantaré de en medio de tus hermanos como tú, que es la que ya habíamos visto, y dice, y pondré mis palabras en su boca, y él le salvará todo lo que yo le mandare. Este profeta, el Mesías, no iba a hablar por su propia cuenta, todo lo que iba a hablar eran las palabras del Padre. Esto se cumple en Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Aquí está esta frase que enfurecía a los judíos, yo soy, identificándose a él mismo como Jehová, como Yahvé, como el único Dios. Y dice, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que hablaba Jesús eran las palabras del Padre, porque la profecía decía que el Mesías hablaría la palabra de Dios, lo que el Padre le mandara. La siguiente profecía se encuentra en Deuteronomio 21:23, en donde dice, hablando aquí de la maldición, cuando alguien pecara y fuera sentenciado a muerte, se le tenía que colgar sobre un madero, y dice, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Moisés escribió acerca de Cristo. Y esto era acerca de Cristo y se cumple en Gálatas 3:13, en donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Porque la profecía decía que el Mesías sería hecho maldición por nosotros en la cruz. Jesús vino a darle el verdadero significado a la ley. Para los judíos, la ley solo representaba requerimientos externos. Entonces Jesús le da su verdadero significado. No es el externo, sino lo interno, lo que Dios ve, porque de dentro del corazón de los hombres salen todas las maldades. También Jesús establece la manera de prevenir el homicidio, el adulterio, el divorcio y la venganza.
que sepamos que son pecado desde que se conciben en el corazón y entonces los confesemos como tal delante de Dios. Y nos arrepintamos, ya que la raíz del homicidio es el enojo, la raíz del adulterio es la lujuria, la raíz del divorcio es el repudio y la raíz de la venganza es la falta de amor. Veamos al verdadero significado de la ley respecto al homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y los enemigos. Número 1, respecto al homicidio, la ley dice lo siguiente. No cometas asesinato. Pero Jesús, ¿qué nos dice? Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Ahí estás con Fer. Segundo, respecto al adulterio, la ley, ¿qué nos dice? No cometas adulterio. Pero Jesús dice lo siguiente. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Tercero, respecto al divorcio, ¿qué nos dice la ley? Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Y con la que sigue, ¿no? Pero Jesucristo, ¿qué nos dice? Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. 4, respecto a los juramentos, la ley dice lo siguiente. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. Pero Jesucristo dice. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. 5, respecto a la venganza, la ley dice. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero Jesucristo dice. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 6, respecto a los enemigos, la ley dice. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Pero Jesucristo dice. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.